La gente no llega a fin de mes, presidente. La gente no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y eso es falso. Yo te lo digo. Sí, bueno, digamos, y bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto, digamos. Bienvenidos, bienvenidas compañeras. Hoy vamos a hablar de cómo la repetición de las políticas de la dictadura, de las políticas económicas de Martínez de Hoz, que está haciendo Milei y su ministro de Hacienda Caputo, están logrando los mismos resultados que en los 70s: empobrecer al pueblo argentino. Esto es Historia Política para Zurdos. Si hacemos un comparativo de los niveles de pobreza que ha medido la Universidad Católica de Argentina, encontramos que al final del gobierno de la Rúa, 2001, el gobierno que tumbó la gente, lo que llamaban el argentinazo, la pobreza era del 48.6%. Al final de 2013, el gobierno de Duhalde, 54.8% de pobreza. Al finalizar el primer gobierno de Cristina Kirchner, la pobreza era del 25.9%, la había reducido a menos de la mitad. En diciembre de 2014, segundo gobierno de Cristina, el 30% de pobreza y el sueldo más alto de América Latina. Al finalizar el gobierno de Macri, el 39.9%, es decir, entre los 4 años de Macri se pasó del 30 al 39.9%, 10% más de pobreza. Al finalizar el gobierno de Alberto Fernández pasó del 44%, es decir, casi 5 puntos, 44.7%, o sea, un poco más de un punto de pobreza por año. Y en los 5 meses que lleva el gobierno de Milei, la ha llevado al 55%, 11%, es decir, casi no podemos comparar con ninguno de los procesos que ha pasado el aumento de la pobreza que está haciendo y enriqueciendo a los dueños de Argentina, a los Melconian, a los Macri, a los Mañeto. ¿Por qué hablamos de esto sin ser argentinos? Porque esto es lo que se nos viene. Este señor Milei comparte políticas con Ayuso, con Verástegui, con Bolsonaro, hijo y papá, con Kast, con Meloni, con Le Pen, con Cabal, y exactamente lo que va a vivir cada uno de los pueblos de América Latina y de España si gana Vox, porque esta es una política global, manejan exactamente los mismos intereses, porque son los mismos dueños, son los mismos empresarios, son los mismos personas que manejan los medios de comunicación y crean personajes supuestamente outsider que a través de La Nación Más o a través de TN o Caracol o Semana o El País o La Sexta o Televisa, TV Azteca, le convencen a la gente de que son la solución, cuando en realidad lo único que vienen es a profundizar los problemas. En Colombia estuvimos a muy poco de que una persona así llegara a la presidencia. Este es el video viral del candidato a la presidencia Rodolfo Hernández, que ha generado todo tipo de comentarios y polémica en redes. El video ha desatado toda clase de opiniones de los internautas, sobre todo críticas.
El señor Rodolfo Hernández solo es un producto cosmético de marketing político. En TikTok sale como un viejo libertino para seducir a algunos jóvenes, mientras que en Twitter mandan a Ingrid Betancourt a rezarle a la Virgen para calmar conservadores. De Eduardo Santos a esto, el Hugh Hefner santanderiano, el sugar daddy que conquista modelos llevándolas a conocer el mar, le echa sal al lomo y hace su ingreso triunfal a la próxima función de Compé de Colombia en el futuro Colombia, una joyita, literalmente. No entendí lo que quisieron comunicar con ese video del viejo Rodolfo, que lo rodean chicas bonitas y jóvenes, que es un bisabuelo cool, y lo de echarle sal a la carne. El video fue grabado en su finca en Piedecuesta, donde llegaron un grupo de influenciadores, emprendedores y empresarios para escuchar las propuestas de Hernández. ¿Quién es pobre en Argentina? Quien no puede adquirir una canasta básica total, que está estimada en 828.158 pesos. La Argentina de Milei acumula 27 millones de pobres. En el primer trimestre de este año se sumaron 3.200.000 personas al nivel de pobreza. Podemos ver en la imagen de la derecha la inflación mensual que se está manejando, o que maneja Argentina. Hay una gran fiesta, digamos, porque en abril llegó al 8.8%. Inflación mensual estamos hablando. Pero si miramos la de octubre, cuando ganó las elecciones Milei, era de 8.3%. O sea, es menor aún. Y era terrible. Es que es terrible. La inflación del 8% mensual es terrible. Pero Milei la subió al 25% con sus medidas en diciembre, para poder decir que con los ajustes que está haciendo que empobrecen a la gente, está venciendo la inflación, pero lo que está haciendo es llegando al mismo estado en que estaba en octubre, pero sin industria, sin trabajo, con hambre y con un número mayor de pobres. Miremos la inflación acumulada en el primer quincuamestre de cada gobierno. El de Néstor fue 0.5%, el de Cristina el de 4%, el de Alberto del 12.8%, el de Mauricio Macri el 30.8% y el de Javier Milei 100.7%. 100.7%. Las cosas subieron más del doble en el periodo de gobierno que lleva. Las cosas menos los sueldos, por supuesto. Devaluación de casi el 120% en un día. Ministro de Economía Luis Caputo anuncia que el dólar oficial pasa de 366 pesos a 800 en un solo día. Eso implica que todas las cosas que son importadas subían más del doble en un día. El aumento del transporte público golpea a los argentinos. Se trabaja para pagar el boleto. Los medicamentos que utilizan los jubilados aumentaron 157%. Milei cuatriplica la tarifa del metro de Buenos Aires y 4 meses con Milei los alimentos aumentaron más del 90% en los barrios populares. Sube todo, menos los sueldos. Misiones, nosotros tenemos sueldos muy precarizados, muy por debajo del valor de la canasta básica. Por eso nuestro reclamo no es llenarnos los bolsillos, simplemente es lograr cubrir el valor de la canasta básica. Que la categoría, nosotros estamos agrupados en categorías del Ministerio de Salud, que la categoría más baja del personal de salud, que no es un personal universitario, llegue a cubrir el valor de la canasta básica y de ahí hacia arriba. ¿Cómo puede ser que un médico, un profesional que invirtió años de formación, años haciendo cursos, posgrados, esté cobrando 500.000 pesos? Es decir, hay que acudir a 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes, ¿sí? Nosotros somos, yo hablo por mí y por mis compañeras, somos personal del Hospital de Pediatría de la provincia de Misiones. Es el único hospital provincial de pediatría. Acá atendemos pacientes de Corrientes, de Chaco, ¿sí? Hasta de Paraguay, porque en la región no es solamente provincial, sino ya es regional nuestra atención, ¿sí? Cualquier derivación de un paciente crítico del interior nos llega a nosotros. Nosotros estamos abocados a nuestro trabajo y lo que pedimos es un salario digno. Luis, ¿puedes saludar a Marianela? Hola Marianela, un fuerte abrazo primero. ¿Sos enfermera o personal de salud del Hospital de Pediatría? ¿Qué tal? Decía, Buenos ¿verdad? días.
Sí, yo soy licenciada en nutrición. Ah, bien. ¿Y en qué estado está la negociación? Porque veía recién el recibo de sueldo de una colega tuya y decía, es imposible sobrevivir, no digo vivir, sobrevivir Sí. con esto. ¿En qué estado está la negociación, Marianela? Y nosotros estamos esperando que el gobierno se preste al diálogo, ¿sí? A nosotros, a ninguno le gusta estar acá. Créanme que a ninguno le gusta estar acá. Nosotros preferimos estar atendiendo a nuestros pacientes en lugar de estar viniendo a reclamar por lo que nos corresponde, ¿sí? Estamos esperando que el gobierno llame al diálogo, pero con una respuesta que sea acorde a la situación. Si a nosotros nos ofrecen 12% de aumento, como fue la semana pasada, sentimos que es una burla. ¿Sí? Sentimos que es una burla porque con 12% de aumento no llegamos ni siquiera a acercarnos a la canasta básica. Vuelve la tablita de Martínez de Oz. Realmente no es otra cosa que una evaluación programada, un control de cambios, y se inicia la bicicleta financiera, lo que conocemos como los capitales golondrinas. Llegan capitales no a invertir, sino simplemente a entrar al mercado financiero atraídos por altas tasas de interés. Se cambian los dólares por pesos. Las tasas son mayores que la inflación y que la devaluación. Y cuando esta situación cambia, pues simplemente cambian esos pesos por dólares y los sacan del país. Colombia vivimos en el final del segundo gobierno de Uribe y casi todo el gobierno de Santos esa situación que no es otra cosa que acabar con el sistema productivo del país, oculto en números de inversiones porque sí llegan dólares, pero no producen empleo, no producen desarrollo y no traen sino pobreza para la mayoría del país. Vemos en el cuadro de la izquierda abajo el crecimiento contra la inflación en Argentina. En el 73 el último gobierno de Perón, antes de morir, el 6%, y en el periodo del 74 al 75, ya cuando López Rega asume el control del gobierno de Isabelita, y entre otras figuras que hacen el Rodrigazo, que es muy parecido a lo que hizo Milei en su segundo día de evaluar 120%, lo que hicieron fue bajar el crecimiento del 6,5 a menos 1,3 y llevar la inflación anual del 24,2 al 182. Y al asumir la dictadura, Martínez de Oz profundiza esas políticas económicas, reduce aún más el crecimiento, lo lleva al menos 2,9 en el 76 y una inflación anual del 444%. Aquí lo escuchamos haciendo balance. Quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios
sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11. La libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12. La libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Miremos la metodología que usó Martínez de Hoz durante la dictadura de Videla. Y no sé si les suena lo que está haciendo Caputo y Milei. Abrir la economía, reducir el gasto público y el déficit fiscal, privatizar las empresas públicas, liberalización del sistema financiero y de los precios, se redujeron los aranceles a las importaciones y las retenciones a las exportaciones. ¿Y con eso qué logró? En el 76, una inflación del 444% anual. Luego la bajó en el 77 al 176%. Bajar es, pues sí, la bajó, pero es altísimo. En el 78 el 175%, en el 79 el 160%, en el 80 el 100%, en el 81 105%, que ya deja de ser el ministro, 165% en el 82 y la dictadura termina con el 344%. Y el país destruido. Exactamente lo mismo que está haciendo Milei. Por lo tanto, no veo cómo vaya a tener resultados diferentes. Y contaban, por supuesto, con los medios de propaganda. Tal cual como Miguel Ley, que el hijo de Mauro Viale ahí lo entrevista día sí y día también. Miremos uno de los comerciales con los que la dictadura promocionaba su plan económico. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Las consecuencias de la tablita. Después de disparar la inflación terriblemente, la bajan a niveles enormes, pero como pasa del 444% al 100%, la presentan como algo heroico. Exactamente lo mismo que está haciendo Milei, que la subió al 25% mensual, para ahora bajarla al 8.8%, que es lo mismo que tenía Massa el año pasado. Debido a la reducción de aranceles de importación, la industria nacional se paró, y eso es lo que estamos viendo con las cantidades de despidos y suspensiones laborales. Aumentó el endeudamiento público y privado. El público todavía no, pero porque el Fondo Monetario no le presta a Argentina. Lo felicita, le dice que muy bien los ajustes, pero no le suelta dinero. No consigue estabilizar los precios, por más de que acabaron con la demanda. Porque de todas maneras las personas que venden pues necesitan sus ingresos y también se ven afectadas por la inflación. Por ejemplo, cuando quitaron la ley de alquileres y liberaron el precio del alquiler, en La Nación, el hijo de Mauro Viale decía que bajaron las rentas, bajaron los precios de alquiler. Es algo totalmente imposible porque las personas que rentan necesitan el dinero para subsistir. Si sube todo, es imposible que su ingreso
lo bajen. El tipo de cambio real bajó, ya que la tasa de inflación fue mayor a la tasa de depreciación, generando un atraso cambiario. Eso es lo que estamos viendo cuando el dólar oficial está a 900 y el dólar blue a 1300. Hay un atraso casi del 50%. Dejó a la Argentina cara en dólares. Hoy estamos viendo eso. El precio de una gaseosa supera $1.50, una soda, como dicen. En términos colombianos estaríamos hablando de una gaseosa personal en 6.000 pesos. O sea, está muy caro en dólares. Y el aumento de la deuda, miremos en el 76, cuando empezó la dictadura estaba en 8.280 millones de dólares y al terminar la entregaron en 35.600. Eso es lo que se logra con estos ajustes económicos. Y si lo comparamos con el porcentaje del PIB, el gobierno de Macri, que aplicó los mismos preceptos, aunque a menor intensidad, eso es cierto, recibió la deuda en el 56% del PIB en el 2015 y la entregó en el 89%. Levantar el techo. Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? ¡Está bajando el piso! Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. En el comercial de la dictadura veíamos cómo se le presentaba a los empresarios, todos hombres por supuesto, las ventajas de tener un dólar alto y la necesidad de recortar costos. ¿Cuál era el costo? Los salarios. Recortar las prebendas y cualquier ventaja que pudiera tener un trabajador. Exactamente lo mismo que está haciendo Javier Milei, solo que él lo llama libertad, que no es otra cosa que libertad de despido. Los recortes en el funcionamiento del Estado, en servicios públicos, se quitan los subsidios. ¿Esto qué implica? Alzan las tarifas. El recorte en la salud, tanto en personal como en horas de trabajo. Recorte en seguridad, al no subir el presupuesto de las provincias, significa que tienen exactamente el mismo presupuesto del año pasado para la gasolina, por ejemplo, para la nafta. Pero la nafta ya subió el doble, que eso implica la mitad de patrullajes. Lo mismo para justicia y lo mismo para educación, donde las universidades, principalmente la UBA, estuvo a punto de cerrar. Se solucionó lo de la UBA, se solucionó entre unas comillas muy grandes porque el dinero no alcanza sino para unos meses más, lo que les enviaron, y el resto de universidades, bien, gracias y mejor suerte en otro sistema. En el primer trimestre de este año 2024 se cerraron 275.000 cuentas sueldo. ¿Qué es una cuenta sueldo? Es la cuenta de nómina. ¿Cuándo la cierra? Cuando se pierde el trabajo. Es decir, se perdieron 275.000 empleos oficiales en estos 3 meses, sin contar los empleos en negro, o sea, los que no están registrados. Por menor actividad crecen despidos y suspensiones en diferentes sectores. Despiden en el estado, por ejemplo, guardabosques, y ya no hay quien cuide los parques. Y así con todas las funciones del Estado. Si despiden a la gente, los meteorólogos del servicio de meteorología, no va a haber quien avise y se generen las alertas tempranas necesarias. Continúa la ola de despidos. El gobierno habría autorizado despedir a 70.000 personas.
Trabajadores en contra de la privatización de aerolíneas. En vivo abrazan el aeroparque para no ser despedidos. 70.000 personas están en juego. Como consecuencia de los recortes aparecen los tarifazos y el aumento de la pobreza. La tarifa de electricidad en Argentina es la más cara en 30 años en relación al poder adquisitivo. En marzo del 2024 la tarifa de electricidad era el 21% de la canasta básica, o sea, lo que vale un poco más de 800.000. Y en enero la tarifa eléctrica equivalía al 10%. Vamos a algunas subidas de agua, por ejemplo. Una tarifa que está en estrato medio de agua pagaba 5.600 en marzo y ahora paga 17.500. O sea, subió 3 veces. El gobierno nacional autorizó aumentos en el gas que oscilan entre el 250 y el 500% en todo el país. Los trenes también subieron de 208 a 320. El peaje en la autopista Perito Moreno va a tener un alza entre el 40 y el 50%. Y el subte, que es el que más se usa en Capital Federal, pasó de 125 a 574, perdón. Luego a final de mayo va a pasar a 667 y el 1 de junio a 757. Es decir, va a pasar de 125 pesos a 757. Y la subida de combustibles, si los comparamos de noviembre, final del gobierno de Alberto, a mayo. La Super de 311 a 870, la Premium de 395 a 1074, el gasoil de 328 a 918 y la Euro de 444 a 1167. ¿Cómo le va, señora? Mal. Con el aumento. Hoy me voy a despedir del subte. Ya no lo voy a tomar más porque no me da el presupuesto. ¿Y en qué va a ir a trabajar? En colectivo tengo que caminar hasta que no aumente, ¿no? Porque si llega a aumentar tampoco después no sé qué vamos a hacer. Tengo que caminar hasta acá 5 cuadras para tomarme un colectivo que me sale más barato. Por ahora. Y después no sé, así no se puede seguir. Esto está muy, muy caro, todo está caro y el sueldo no te aumenta. Claro, ¿usted cuántos tomas por día? Yo vengo de Varela con el 148, o a veces tomo otra línea, que está más cara, el Vía Sur. Y después vengo con el subte, son 2. Claro, pero es un presupuesto. Es un presupuesto, sí, es mucha Casi plata. 1.200 pesos solo de subte. De subte, sí, totalmente. Y más el colectivo que está a 370. Así que todos los días hay mucha plata, 570 pesos es mucho, no se puede. Uno no se banca porque todo aumenta y el salario no te aumenta. Así que hoy se está despidiendo el subte. Se despide del subte. La semana que viene ya no lo tomo. Gracias. Se aguanta. Gracias a ustedes por estar. Hasta luego. El gobierno quiere romper las redes de solidaridad barrial. Esas redes que hacen que la gente pueda sobrevivir, que sobrevivió a la dictadura y sobrevivió a las crisis de Menem, de la Rúa, de Macri. Lo primero es el ataque a los comedores. El comedor social, el comedor de barrio, el que le da comida a la gente, el que permite que la gente no muera de hambre, los están bloqueando, no les han enviado alimentos desde noviembre y tienen 5 millones de kilos guardados de los que compró Alberto. El ataque a los clubes sociales, les quitaron los beneficios de tarifas y esto lo que hace es que los chicos que iban a jugar fútbol, que iban a jugar rugby, quedan en manos del narco. El ataque a manifestantes, al movimiento piquetero, al movimiento organizado, se le estigmatiza, se le acusa de terrorista. Hágame el favor, terrorismo, bloquear una calle cuando lo que reclaman es comida. Y a cualquier referente cultural que ose criticar al gobierno, pues el propio Milei se le lanza en redes y su ejército de bots. Y a los líderes sociales van por ellos con el lawfare.
les crean causas falsas y pues para eso tienen fiscales y jueces nombrados por decreto de Macri y que Alberto no fue capaz de retirar. Vemos en la imagen a dos de los imprescindibles que están sufriendo eso, Beliboni y Juan Grabois. Han cambiado el Falcon verde que se parqueaba en los puestos de trabajo y en las casas para secuestrar a la gente por causas judiciales. En Argentina, la crisis económica ha llegado a todas partes, incluso a los comedores populares, una de las últimas opciones para los que no tienen para comer. En Las Hormiguitas Viajeras, en Loma Hermosa, la comida no alcanza. El motivo principal, el gobierno no envía productos. La última entrega fue en noviembre y no tuvimos la entrega de alimentos de Nación ni en diciembre, ni en enero y ahora tampoco en febrero. El problema, cada vez son más las personas que necesitan este tipo de ayuda. Los vecinos de Loma Hermosa que lo necesitan dejan sus recipientes en el comedor y esperan recogerlos llenos. Pero a veces, como hoy, no alcanza para todos. Te da bronca, ¿no? Porque decís, bueno, por lo menos tienen después un plato de comida, pero vos los ves a la tarde, que nosotros no abrimos a la noche, y los ves que van con los tuppers a ver para dónde buscan comida. Actualmente, casi la mitad de los argentinos se encuentra en situación de pobreza, con una inflación interanual de más del 250% y pocas opciones para subsistir. A mí me sirve mucho llevar un plato de comida, que los chicos se entretengan con eso mientras mi mujer cocina, para que queden un poco más llenos y abanquen un poco hasta la merienda. Los movimientos sociales aseguran que entre diciembre y febrero la cantidad de personas que acuden a estos centros aumentó un 50%. Toda la obra pública nacional no solo dejó a 80.000 personas en puestos de trabajo, no solo condenó a 80.000 familias al hambre, sino que paró el desarrollo. Las obras no se hacen por gusto, sino por necesidad. Por ejemplo, detuvo la optimización del gasoducto Néstor Kirchner, que faltaban unas válvulas para que pudiera transportar aún más volumen de gas del que hace. Entre 15 y 35 millones de dólares costaba eso. Digo porque las versiones van en eso. Del costo de las válvulas, seguramente en diciembre eran 15 y con la inflación ahora están en 35 millones. Y tiene que importar el gas que se necesita para producir la energía para el invierno en más de 500 millones de dólares. Por ahorrarse 15, tiene que gastar 500. Quiere desfinanciar las provincias olvidándose que Argentina es un sistema federal. Los voy a fundir. Javier Milei reduce 98% las transferencias no automáticas. Aquí hay que aclarar que esas transferencias no son discrecionales como los presenta La Nación Más. Discrecionales sería si las quiere enviar o no. Simplemente son no automáticas. Es dinero que pertenece a las provincias, que se recolecta en las provincias. Para que lo entendamos más fácil, es el Sistema General de Participaciones en Colombia. Se recoge el IVA en todo el país, lo acumula el Ministerio de Hacienda y lo reparte a los departamentos para salud, educación y obras de saneamiento básico. Y las provincias luchan por defenderse. La Rioja, por ejemplo, creó su propia moneda, ya va a salir a circulación, y con ella pagan los sueldos de los empleados públicos y estos pagan lo que significa el manejo de impuestos y demás cosas. Y Kicillof ha hecho pactos con otros gobernadores para mejorar seguridad, para mejorar transporte, y se opone directamente a las políticas de Milei. Anuncia que no cumplirá el protocolo antipiquete y sigue haciendo las obras públicas. Inauguró la provincia en Pila, convierte 72 kilómetros de la ruta 11 sin fondos de la nación
y ha subido varias veces los salarios de los empleados públicos y se ha negado a hacer recortes. Les agradezco porque este es un acto de lucha. El encuentro lo denominamos "La patria no se vende", y ese no es un rechazo a los intereses que representa el gobierno de Milei, es un rechazo a los valores que expresan, es un rechazo a la intolerancia y la agresión que utiliza el presidente, es un rechazo a la entrega de la patria, es un rechazo al ataque a la universidad pública y gratuita, es un rechazo a la crueldad como práctica política, es un rechazo a otro nuevo intento de disolver los derechos laborales de nuestros laburantes, es un rechazo al intento de destruir la industria nacional y rifar nuestros recursos naturales, es un rechazo a la puesta en cuestión de la soberanía argentina, es un rechazo también a los privilegios, pero venimos acá también a afirmar, y lo que venimos a decir es que no pasarán por encima de los derechos de la provincia de Buenos Aires. Y terminamos con Axel Kicillof revolucionando un pueblo rural y hasta lo recibieron con pastelitos. Axel Kicillof visitó Caargüe con críticas a las políticas nacionales, dejó inaugurado el nuevo edificio escolar y el gobernador de la provincia de Buenos Aires y próximo presidente de Argentina dijo: no venimos con motosierra o dinamita, sino con obras, hospitales, escuelas y rutas. Esa es la verdadera forma de gobernar, mejorar la calidad de vida de la gente. Gracias por llegar hasta acá, darle like al video, activar la campanita ya que estamos subiendo con mayor frecuencia y por favor suscribirse al canal y divulgarlo en redes. Y terminamos con nuestra candidata a las europeas, Irene Montero, hablando de las políticas de Milei. Queremos también lamentar que las grandes empresas de nuestro país estén hoy lavándole la cara a un personaje tan siniestro como el señor Milei. Yo creo que su presencia en el acto al que Milei les ha convocado muestra que para esas grandes empresas la democracia no importa nada, solo les importa hacer negocio. Y creemos que ese es también un problema democrático de primer orden en nuestro país. Necesitamos empresas que estén comprometidas con los derechos y con la democracia, que no piensen solo en hacer negocio, incluso a costa de lavarle la cara a un personaje siniestro y reaccionario que está generando tanta violencia y tanto dolor a la población argentina como es Milei. Y queremos recordar que en España Milei no solamente es Abascal, Milei es también Ayuso. Y las políticas que hacen son políticas que no tienen nada que ver con la libertad, son políticas de violencia y políticas de odio. Y frente a eso necesitamos fuerzas políticas que tengan la valentía y la capacidad de asumir las tareas de transformación y de garantía de derechos, como el derecho a la vivienda, que nuestro país necesita.